Alejandro Ope, especialista en seguridad, habla de la relación entre México y Estados Unidos. ¿Hay una tarea conjunta que puedan hacer ambos países? ¿Se vale recibir ayuda del país vecino en la lucha contra el narcotráfico? Esta noche, Alejandro Ope, en La Pura Verdad. El presidente de Estados Unidos ha asociado la migración a la delincuencia en su país. ¿En qué tiene razón y en qué se equivoca? En cierto sentido, las redes de tráfico ilícito se cruzan. Es decir, los traficantes de personas tienen vínculos con los traficantes de drogas. Dicho lo anterior, la mayoría de los migrantes, la inmensa mayoría de los migrantes, no cometen delitos. Claro. No son delincuentes. No trafican droga. Eso no significa que quienes trafican con personas o quienes trafican con drogas no tengan vínculos. Pero de cualquier manera, enfrentar un problema y enfrentar otro requieren de políticas distintas. No es el mismo fenómeno de la frontera, ¿no? Y es ahí donde criminalizar a los migrantes como lo hace Trump es particularmente nocivo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué crees que lo hace? Uno, porque funciona electoralmente, se probó. Fundamentalmente, claro. Quedó de manifiesto en noviembre pasado. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de votantes particularmente ubicados en el Midwest de los Estados Unidos, en la zona central de los Estados Unidos, que se siente, por un lado, desplazada económicamente y por el otro lado se siente perdida culturalmente en una realidad que ya no reconoce, ¿no? Donde la población blanca ya no es tan mayoritaria como lo fue antes, ni tan dominantes como lo fue antes. Y eso pues necesita villanos. Y los mexicanos resultamos ser los villanos favoritos de este cuento. Hay algunos planes de acción conjunta entre ambos países, entre ellos la Iniciativa Mérida, que no solo contempla Estados Unidos y México, hay otros países involucrados, pero digamos que tiene que ver con una medida de seguridad internacional, por ponerlo en palabras muy simples. ¿Está en peligro esa iniciativa, el plan Mérida? Yo creo que está muerta. Está muerta. Está muerta. ¿Por qué? Porque en primer término, parte de un principio de corresponsabilidad, de responsabilidad compartida entre los dos países, ¿no? Sí. Es decir, ellos tienen la demanda, nosotros tenemos la oferta. Nosotros ponemos las drogas y ellos ponen las armas, ¿no? Ahí los flujos van. Así de claro. Los flujos van y vienen. Es decir, para México nunca fue un tema de dinero. Fue un tema de aceptar de que Estados Unidos aceptara el principio de responsabilidad compartida. Trump clara y decididamente Perdón, lo que haga rechaza. el paréntesis. Tú dices nunca fue el tema de dinero porque Estados Unidos pone el dinero para la acción. Bueno, pone parte del dinero. Sí, pero los montos destinados son muy pequeños. Son pequeños. O sea, nunca pasaron del 2% del gasto de seguridad de México. Nunca, comparado con el Plan Colombia, es pequeñísimo. Ese dinero era la manifestación, desde la perspectiva mexicana, era la manifestación de que Estados Unidos aceptaba su responsabilidad del problema. Era un gran paso. Y en ese sentido fue un paso muy importante. Ahora, Trump lo ha dicho una y otra vez, México abusa de los Estados Unidos. Es decir, no se me ocurre rechazo más tajante al principio de responsabilidad compartida que ese, ¿no? Y además, en términos más prácticos, ha dicho en una de sus órdenes ejecutivas, le pide a todas las agencias que cuenten cuánto dinero le ha entregado a México en los últimos 5 años. En el mismo orden ejecutivo en el cual habla de la construcción del muro, que sugiere que ese dinero va a ser utilizado para, entre comillas, pagar el muro, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos la relación de seguridad que hemos tenido México y Estados Unidos los últimos 10 años se va a tener que repensar de cabo a rabo. ¿En qué cosas sí pueden trabajar en conjunto México y Estados Unidos en materia de seguridad? Pues van a tener que seguir trabajando en muchos
temas, la pregunta es qué tan fluida o no va a ser esa relación y qué tan institucionalizada o no va a ser esa relación. Mira, por ejemplo, no me sorprendería que la DEA siguiera trabajando con la Marina en la captura de cabecillas del narcotráfico. El narcotráfico, sí. No me sorprendería que estuviera habiendo trabajo conjunto, por ejemplo, para desmantelar redes de tráfico y trata de personas. No me sorprendería que siguiera habiendo asistencia jurídica mutua, por ejemplo, temas de extradiciones, cosas por el estilo. Todo eso va a seguir. Y añádele, y en la frontera, pues hay mucho trabajo cotidiano, ¿no? Hay mucha colaboración cotidiana, hasta informal, ¿no? Entre un país y otro. ¿Cómo es esa colaboración informal? Mira, deja darte un ejemplo muy concreto, ¿no? Para recibir a los migrantes deportados, se ponen de acuerdo con las autoridades mexicanas a qué horas los reciben, a qué horas va a haber personal mexicano, ¿no? Durante un tiempo, cuando mataban a un policía en Tijuana, iba al entierro un policía de San Diego, el jefe de la policía de San Diego. Hay, por ejemplo, protocolos de prevención de violencia fronteriza. Por ejemplo, en alguna época había muchos incidentes de gente que le arrojaba piedras a la patrulla fronteriza para desviar la atención y cruzar droga o cruzar personas por otro lado. Eso generaba incidentes muy serios de la patrulla fronteriza disparándose al lado mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces se generó un protocolo en el cual la patrulla fronteriza ya no actúa sola, sino que le habla a su contraparte en México y aquí se actúa, ¿no? Dijiste una frase recién, yo la resalté, pero quiero volver a ella. Fue, ellos ponen las armas, nosotros ponemos las drogas. Es un cóctel tremendo en términos de seguridad binacional, por ponerlo de alguna forma. ¿Cómo nos deshacemos de las fórmulas, de los ingredientes de este cóctel? Pues mira, no hay varita mágica, ¿no? Hay que ir. Algunas drogas tendrán que pasar a la legalidad. Pienso en el caso de la marihuana. ¿Eso ayudaría? Pues parcialmente. O sea, no resuelve todo el problema, pero resuelve una parte del problema. Yo creo que repensar cómo se regulan armas también podría ayudar. Es que muchas armas entran desarmadas a México. Así es. Entran en piezas. Esto implica que no son armas las que están entrando y por eso entran con facilidad. Entre otras razones, porque la cuarta parte de todas las armerías de los Estados Unidos están en los estados de frontera, ¿no? Y que no hay, es extraordinariamente difícil procesar al dueño de una armería que es responsable del tráfico ilegal a México. Uh-huh. Porque esto es importante que la gente sepa. Es legal vender, poseer, comerciar armas en Estados Unidos. Claro. Es absolutamente ilegal exportarla a México. Sí. De eso no hay duda. Pero es muy difícil procesar a los dueños de las armerías. La prohibición, cuando existió la prohibición a la venta de rifles de asalto, que existió entre 1994 y 2004, ayudó. Restablecerlo podría ayudar. En el clima político de Estados Unidos, que probablemente hoy es imposible, pero tal vez en un futuro. El gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado hablando de esta relación, de esta complicada relación entre ambos países, diciendo que estaba dispuesto a colaborar en la lucha contra el narcotráfico y puso como muestra sus acciones en Colombia. ¿Eso es lo que queremos para México? Mira, yo creo que es importante ver qué fue el Plan Colombia y qué no fue. El Plan Colombia no fue no fue asistencia antinarcóticos, no fue dirigido a combatir a cárteles de la droga o a grupos criminales. Fue un plan contrainsurgente. El blanco eran las FARC. Las guerrillas, sí. La guerrilla, ¿no? Que se revistió y se presentó como programa antinarcóticos. Claro, pero ese no es el caso de México. Porque era manera de venderlo políticamente dentro de Estados Unidos. Ese no es el caso en México. Y además yo creo que hay un tema que es importante. En Colombia el gravísimo problema es que tenía más en aquella época, más territorio que Estado. Mucho más territorio que Estado. En buena parte, una tercera parte del territorio colombiano no había ninguna presencia del Estado. Ese no es el caso mexicano, o por lo menos no por entero. El problema es que sí tenemos Estado, mucho Estado, pero es un Estado que está vacío, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay policías, pero las policías trabajan para los delincuentes, ¿no?
Hay prisiones, sí, pero hay prisiones donde mandan los delincuentes. No es que no haya Estado, es que ese Estado está capturado. Entonces, a ver, déjame virar la pregunta, sí. Alejandro. ¿Qué tanto debemos recibir la ayuda de Estados Unidos? Mira, yo creo que hay que... ¿Y en qué temas? Por ejemplo, sí. Yo creo que sí es absolutamente indispensable que haya una aceptación conjunta del principio de responsabilidad compartida. Me regreso al tema inicial. Es decir, no pueden los Estados Unidos simple y sencillamente suponer que su problema es importado y que son los malvados mexicanos los que estamos envenenando a la inocente juventud estadounidense. Ese es una receta para una relación absolutamente conflictiva. Y además, déjame ponerte, hay muchos temas donde sí se necesita colaborar. Las instituciones mexicanas han ido obteniendo capacidades, han ido generando capacidades de la mano de la colaboración con los Estados Unidos. Por ejemplo, la unidad de inteligencia naval, que hoy tiene amplísimas capacidades, se construyó de la mano de la colaboración con varias de las agencias estadounidenses, ¿no? Y sí permitió generando capacidades en México. Ahora, la agenda de ellos y la agenda de nosotros, digamos, es compartida, pero no necesariamente es idéntica. Déjame ponértelo así. A ellos les vale un pepino lo que pase en Colima. En la medida en que no esté conectado a tráfico internacional de narcóticos, no les importa mayormente. O en la medida que la violencia mexicana no esté detonando una migración masiva, pues no les importa mayormente. A nosotros sí. Déjame leerte textualmente un comunicado de la Casa Blanca. En Asuntos Internacionales, el comunicado dice, cito textual, la paz a través de la fuerza estará en el centro de la política exterior de Estados Unidos. Suena como mínimo amenazante, pero ¿qué tanto es tantito? Pues mira, el presidente Trump anunció que un incremento importante del presupuesto militar, aunque según entiendo hay la gente que se ha metido en las tripas de la propuesta dice que no es tan importante el incremento. Ya de por sí hay que 50% del gasto militar del planeta en los Estados Unidos. No deja de ser interesante que a pesar de ello una parte importante de la población estadounidense se sienta amenazada. Cuando gastan lo mismo que el resto del planeta junto. Sí, además hay estadísticas que hablan que mucha más gente de Estados Unidos muere a mano de estadounidenses que por cualquier amenaza externa. Claro, no, por supuesto. La tasa de homicidio en los Estados Unidos es la mayor del mundo desarrollado. Sin lugar a dudas. Y ahí los accidentes viales, las sobredosis son causas de muerte mucho más comunes que morir por un refugiado terrorista, ¿no? Sí, sí. Eso sin duda. Pero, pues digo, lo que pasa es que ahí el gasto militar tiene varias ventajas, ¿no? Uno es eminentemente, es muy difícil para la oposición decirle no al gasto militar en un país donde las tropas... Donde la guerra es una industria, además, ¿no? Y donde las tropas son exaltadas, ¿no? Sí. Y las Fuerzas Armadas son exaltadas como ejemplo de sacrificio, de voluntad de servicio, etcétera, ¿no? Y donde pues, está interconectado con muchos... el gasto militar está conectado con muchas economías locales, ¿no? De manera muy importante. Entonces es muy difícil decir que no. O sea, es una manera de darle un impulso a la economía. Por eso sin que te digan que no. Y bueno, y también es enfatizar este mensaje central de Trump de que Estados Unidos está bajo asedio, ¿no? Todo el mundo se aprovecha de ellos. Sí. ¿No? Todo el mundo se aprovecha de ellos. Todo el mundo los amenaza y se tienen que defender del planeta. O sea, es parte del discurso. Es parte del discurso y además sirve a otros propósitos, ¿no? Déjame brindar contigo que esto se nos acabó. Por un mundo más seguro para todos. Gracias.